laborales en nuestra región, cómo se están desarrollando, qué trabajo se está haciendo desde Sunafil. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por visitarnos esta mañana aquí en Galaxia Radio. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Galaxia. En principio quería yo traerles el saludo del Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, el doctor Frei Solano González. Y a la vez agradecer la oportunidad que me brindas para poder compartir temas importantes en materia de trabajo y en esta oportunidad lo que corresponde a la jornada y el horario de trabajo. Ajá. ¿Y Eh, cómo se está desarrollando en todo caso esta situación? ¿Se está fiscalizando constantemente? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bien, Sunafil como ente rector del sistema de inspección de trabajo tiene como función principal el vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, normas reglamentarias, normas convencionales y las condiciones contractuales en de los trabajadores cuyo régimen laboral se encuentra regulado por el decreto legislativo 728 o, como conocemos, aquellos trabajadores que están dentro del régimen laboral de la actividad privada y a la vez de entidades públicas que contratan trabajadores bajo este régimen laboral. No tenemos competencia con respecto a los trabajadores CAS y aquellos que se encuentran comprendidos dentro del decreto legislativo 276, cuya competencia es del servir. Entonces, con ese parámetro o esa aclaración de las competencias de Sunafil, podemos señalar en principio que nosotros vamos a iniciar ahora operativos en lo que corresponde al cumplimiento de la jornada y el horario de trabajo. Entiéndase, la jornada y el horario de trabajo. En principio la jornada viene a ser el tiempo que el trabajador está a disposición del empleador. Y ese tiempo, ya la Constitución Política del Estado ha establecido que la jornada de trabajo es de 8 horas diarias o 48 semanales. Y respecto a ello, el empleador puede modificar esa jornada, Ajá. pero siempre y cuando se respeten los parámetros establecidos en la Constitución y la ley, 8 horas diarias y 48 horas semanales. Esas modificaciones que podría hacer el empleador respecto a la jornada de trabajo son, en principio, puede modificar la jornada ya establecida, puede establecer jornadas compensatorias, quiere decir que en algunos días la jornada puede ser mayor a 8 horas y en otros días la jornada menor a 8 horas, pero que sumados en la semana no puede exceder el límite máximo de 48 horas semanales. De igual manera puede reducir los días de la jornada semanal o ampliar los días. Quiere decir, y las horas restantes de aquellos días que se ha podido reducir la jornada puede prorratear en los días establecidos. Por ejemplo, si una empresa tiene una jornada de 6 días a la semana y quiere reducir el número de días de la semana a 4, entonces los días que ha reducido, las horas comprendidas en esos días, las prorratea en los 4 días que se ha establecido en la nueva jornada. Entonces podría establecer jornadas de 12 horas que sumados no exceden el límite de las 48 horas semanales. Claro. Ahora, cualquier modificación que pueda hacer el empleador respecto a la jornada de trabajo tiene que ser comunicado con 8 días de anticipación a los trabajadores para que ellos puedan impugnar la medida o a la vez solicitar o plantear con el empleador algunas situaciones que puedan mejorar la decisión del empleador. Pueden ellos establecer cualquier otra propuesta, pero pasa por un mecanismo de una negociación entre trabajadores
y la empresa. En este caso, el representante de los trabajadores es el sindicato representativo de la empresa, ¿no? Sin embargo, si no hay acuerdo respecto a esto, entonces el empleador toma la decisión de modificar la jornada y ello podría dar lugar a que los trabajadores podrían impugnar esta medida, ya sea ante la autoridad de trabajo o ante el Poder Judicial. Si la medida adoptada en este caso por el empleador, afecta a la colectividad de trabajadores, quiere decir, afecta a gran grupo de trabajadores, entonces ellos pueden impugnar ante la autoridad administrativa de trabajo. Que vendrían a ser la SUNAFIL. No, en este caso la Dirección Regional de Trabajo aquí en Moquegua, ¿no? Ajá, perfecto. Directamente con ellos. Directamente con la Dirección Regional de Trabajo es quien tiene a cabo este procedimiento para poder ellos verificar si la medida adoptada por la empresa y los motivos que sustentan están acordes a los parámetros legales. Pero si la medida afecta a un solo trabajador de manera individual, entonces este trabajador tendría que acudir a interponer su demanda ante el Poder Judicial por el cese de hostilidades. ¿No? Ahora, aparejado esto, tenemos el horario de trabajo. El horario de trabajo viene a ser la consecuencia de la jornada. Claro. Si bien es cierto, la jornada es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador, el horario viene a ser la hora de entrada y la hora de la salida del trabajador. O puede establecerse horarios partidos o un horario corrido, eso independientemente de lo que pueda establecer el empleador de acuerdo a las actividades que desarrolla la empresa. Claro. Entonces, respecto al horario, también el empleador podría hacer algunas modificaciones respecto a este horario. Como por ejemplo, el empleador puede modificar el horario y podría dar lugar también a reclamo por parte de los trabajadores. De igual manera, si la modificación del horario implica la variación de una mayor a una hora, entonces podría dar lugar a reclamo de los trabajadores. Pero si esta modificación no implica una variación de más de una hora, entonces estaría en la posibilidad del empleador de poder adoptar dicha medida sin reclamo de los trabajadores. Bien. Y ahí quisiera hacer una consulta, intendente. En el caso de las entidades públicas, ¿no? Se conoce que también hay es un tema muy, muy polémico, ¿no? Porque resulta que trabajan no las 8 horas, trabajan a veces mucho más tiempo, a veces son temas de obligaciones por temas partidarios, que no tienes que dar más porque si no te sacan del trabajo. ¿Eso se conoce de alguna u otra manera por parte de ustedes? Bien, como le manifesté al inicio, SUNAFIL tiene competencia solo para respecto de los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada y de aquellos servidores públicos que también hayan sido contratados bajo ese régimen laboral. Hay entidades públicas que contratan trabajadores bajo el régimen laboral privado. O por mandato de la norma hay servidores públicos que están dentro de ese régimen laboral. Por ejemplo, los trabajadores municipales tienen un régimen laboral de la actividad privada, entonces SUNAFIL tendría competencia en esos casos. Claro. Pero sin embargo, el respeto a la jornada de trabajo de 8 horas es un mandato constitucional. Y tanto las entidades públicas como las empresas privadas tienen que dar cumplimiento a ese mandato. ¿Y qué podría pasar si no cumple? En el caso de las entidades públicas, quien tiene competencia para ello es el Servir. Entonces, el Servir puede fiscalizar a las entidades públicas cuyos trabajadores están en el régimen laboral de la 276 o el régimen laboral del contrato administrativo de servicios, que es el denominado CAS, que está regulado por el decreto legislativo 1057. Entonces, pero respecto a la jornada, mejor dicho, respecto al trabajo desarrollado en tiempo adicional, o sea, más allá de las 8 horas de trabajo, se considera trabajo en horas extras. Claro, y deben ser remunerados, entiendo. Y debe ser remunerado. Sin embargo, en las entidades públicas, por una cuestión presupuestal, el Poder Judicial emitió un pronunciamiento en ese aspecto estableciendo que se deben establecer jornadas compensatorias. Quiere decir que
cuando los trabajadores realizan horario extraordinario, esas horas tienen que ser debidamente compensadas. Claro. Para los servidores públicos. Sin embargo, en el régimen laboral de la actividad privada, la norma ha regulado que, en principio, el trabajo extraordinario, o sea, el trabajo en horas extras, aquel que se desarrolla después de terminada la jornada de trabajo, debe ser voluntario, tanto en el otorgamiento como en la prestación. Quiere decir, el trabajo en horas extras debe tener la aceptación por parte del trabajador de querer laborar horas extras, y a la vez tiene que tener también la voluntad del empleador de querer otorgar las horas extras. Claro. Entonces, en ambos casos tiene que ser voluntario y tiene que ser consensuado, tanto por el trabajador como por el empleador. Ahora, esta jornada extraordinaria se puede dar tanto al inicio del horario de trabajo como al final. Quiere decir, si un trabajador tiene una jornada de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el horario extraordinario se puede dar al inicio. Quiere decir, el trabajador ingresa a las 7 de la mañana y ya estaría desarrollando una hora extra hasta las 8, que es su horario de ingreso normal. O después, al finalizar, de 4 de la tarde a 5 o 6 de la tarde, de igual manera estaría desarrollando sus horas extras. Estas horas extras tienen que ser remuneradas con una sobretasa de 25% las 2 primeras horas extras y 35% las subsiguientes, después de la tercera hora. ¿Y aquí en Moquegua se utiliza bastante esto? En las empresas, ustedes que tienen un poco la data de la información en cuanto al tema privado, ¿se utiliza mucho esto de las horas extras o casi no es tomado en cuenta? Sí, existen algunos problemas en interpretación de los empleadores. Ellos creen que necesariamente esa concesión de las horas extras tiene que ser de manera expresa. Quiere decir que el empleador tiene que entregarle un documento, un memorándum o una orden al empleador, al que diga al trabajador, para que el trabajador desarrolle horas extras. Pero las horas extras no necesariamente tienen que ser otorgadas de manera expresa. Suficiente con que el empleador le proporcione las condiciones al trabajador para que él se quede mayor tiempo en el centro de trabajo, o organice el trabajo para que se desarrolle más allá de las 8 horas, entonces el empleador tácitamente está otorgando horas extras, de tal manera que si el trabajador permanece en la empresa desarrollando labores adicionales a su horario o jornada habitual, entonces está desarrollando horas extras y han sido concedidas por el empleador de manera tácita. Un ejemplo particular le puedo poner yo, que hemos podido observar o se viene observando en las actividades. Por ejemplo, miren, hay algunas entidades que tienen o algunas empresas que tienen un horario de atención de 7 a 3 de la tarde, por ejemplo. Pero que sin embargo los trabajadores, para poder retirarse, o sea, de 7 a 3 atención al público, pero para poder retirarse ellos tienen que culminar con toda la información que han venido manejando durante el día. Entonces, el trabajo se extiende más allá de las 8 horas, porque van a tener que utilizar 1 o 2 horas para poder cerrar toda la información o cuadrar cuentas, de tal manera que el trabajador no puede abandonar e irse alegremente a su casa porque puede incurrir alguna responsabilidad. Esos hechos ya son un otorgamiento tácito de las horas extras, por lo tanto tienen que ser remuneradas por los empleadores. Porque si en defecto el empleador tiene que garantizar o dar las facilidades que el trabajador en las 8 horas pueda culminar todas las actividades. Yo le pondré un ejemplo práctico, por ejemplo. Si nosotros vamos a una entidad financiera, vamos a ver que en algunas oportunidades ellos manejan un horario de trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿No? Y sin embargo, los cajeros que manejan ahí el dinero del banco, muchas de las veces ese horario que tienen de atención al público de 9 a 6 de la tarde, ellos están constantemente manipulando dinero, llevando cuentas, entregando, recibiendo dinero, pero llega a las 6 de la tarde donde ya termina la atención al público, pero sin embargo ellos no pueden irse y dejar la caja, el dinero, ahí en ventanilla y decir, ya terminé mi jornada de trabajo.
Claro. Ellos están obligados, por una cuestión de Hacer, responsabilidad, a cuadrar las cuentas, agarrar el dinero, entregarlo quizá a su superior o meterlo Ajá. a la caja fuerte. Entonces, todo ese espacio de tiempo, ¿Y eso qué se considera? ¿Horas extras o ya no? exactamente, eso Es ya una es buena... una hora extra o horas extras que el empleador le está concediendo al trabajador. ¿Por qué? Porque está organizando el trabajo más allá de las 8 horas. Claro, Entonces, no es diríamos, un otorgamiento expreso, pero es un otorgamiento tácito. ¿Por claro. qué? Porque el trabajo lo ha diseñado para que se ocupe más allá Ajá. del horario preestablecido. Pero Entonces, se cumple eso, ¿no? En los bancos, al bien, menos. nosotros cuando hacemos fiscalización en las empresas verificamos ello. Ajá. Verificamos que en principio el trabajador no tenga que estar más allá de sus 8 horas en el centro de trabajo. Ujú. Si el trabajador está más allá de sus 8 horas, entonces verificamos cuáles han sido los motivos para que el trabajador permanezca más tiempo Ujú. en el centro de trabajo. Y muchas veces llegamos a las conclusiones de que el trabajo está diseñado para que el trabajador se quede más tiempo en el trabajo. Ajá. En todo caso, ahí hay un otorgamiento de las horas extra de manera tácita y por lo tanto tienen que ser remuneradas Claro. por el empleador con las sobretasas que establece la norma. Ahora, ¿qué pasa si en estos momentos tenemos, y hay gente que nos está viendo en las redes, nos escuchan por la radio también, no está en planillas, solo recibe de manera, en este caso, su remuneración recibo por honorarios o a veces directamente? ¿Se puede detectar esos casos? ¿Se tiene de repente empresas que no están cumpliendo con el tema de las planillas? Sí, bien, nosotros sabemos que a nivel nacional hay un promedio de entre 70 a 80% de informalidad en Ajá. materia de contratación. Somos un país informal. Somos un país informal, hay que ser honesto, hay que reconocer que en realidad somos informales. Y esto porque a veces es una cuestión de idiosincrasia, se cree que la informalidad trae beneficios, pero a la larga trae consecuencias que son más perjudiciales para las empresas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el tema de contratar trabajadores fuera de la planilla es un tema bien concurrente en varias empresas. Ujú. Nosotros verificamos el cumplimiento en principio de que todo trabajador debe estar en la planilla desde el primer día que ingresa a trabajar. Algunos piensan que el periodo de prueba de 3 meses es un periodo en el cual el trabajador no debe estar en la planilla porque está en periodo de prueba. No, todo trabajador tiene que estar en planilla desde el primer día que ingresa al centro de trabajo Ujú. y tiene que darle el alta en la planilla electrónica. Entonces, si un trabajador no está en la planilla de pago de remuneraciones, entonces ya la empresa está cometiendo una infracción que es pasible de una sanción de multa. Y de ahí vienen todo el cumplimiento de los demás derechos laborales. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una fiscalización a las empresas y encontramos trabajadores que están en la empresa desarrollando actividades, y muchas de las veces las empresas mencionan que estos trabajadores, o mejor dicho, estas personas no son trabajadores, son locadores de servicio. Ujú. Entonces, ahí sería bueno también la aclaración que ser un locador es una cosa distinta a ser un trabajador. Ujú. El, el locador es un contrato civil Ajá. distinto al contrato de trabajo, pero hay determinados elementos o características que lo distinguen y nosotros lo tenemos bien claro para poder distinguir cuándo estamos frente a un locador y cuándo estamos frente a un trabajador, porque ahí hay un hilo bien delgado para poder definir. Por ejemplo, le digo, el contrato de trabajo implica la presencia de 3 elementos. En principio, en un contrato de trabajo tiene que haber prestación personal. Ujú. Quiere decir, el empleador contrata a la persona, no contrata el servicio. Distinto ocurre en una locación de servicios. La empresa contrata el servicio, no contrata a la persona. Ujú. De tal manera que como contrata el servicio lo puede desarrollar un tercero, no estrictamente a la persona, a quien se haya contratado, sino lo puede delegar. Eso no puede ocurrir en un contrato de trabajo.
Una vez que se contrata a una persona, solo él, ese trabajador lo puede desarrollar. No podía delegar a un tercero para que pueda desarrollar esa labor. El segundo elemento es la subordinación. La subordinación implica que la empresa tiene el ejercicio de tres poderes. Uno, el poder de dirección, quiere decir que la empresa o el empresario es quien dirige la labor del trabajador, quiere decir, es el que da las órdenes, es el que le encarga las funciones y le dice cómo es que debe desarrollar su actividad. En la locación de servicios no. En la locación de servicios, como se contrata el servicio, no hay subordinación, de tal manera que quien contrata el servicio no puede dirigir el servicio, sino es simplemente el resultado del servicio. Claro, y el caso de locación, que también es una salida para las empresas de alguna otra manera, tampoco se cumple horarios y nada de esto, ¿verdad? Claro, pero por eso le estoy dando la distinción para que se entienda bien, y ahí es donde muchas veces concurren las empresas y hacen una mala contratación. Entonces, como le decía, en el contrato de trabajo, el poder la subordinación implica el ejercicio de tres poderes, ¿no? Uno es el poder de dirección. Dos, el poder de fiscalización. Quiere decir que el empleador, cuando ha dado las órdenes, cuando ha encargado las funciones y ha establecido cómo se tiene que desarrollar el trabajo, después fiscaliza. Quiere decir, va a ver si es que está cumpliendo el trabajador conforme a las instrucciones que le ha dado. Y como consecuencia de ello, ejerce su tercer poder que tiene, que es el poder de sanción. Quiere decir, dio las directivas, No se cumplió. fiscalizó, vio que no se cumplió y después sanciona. Ajá. ¿Cómo sanciona? A través de una amonestación que puede ser verbal o escrita, a través de la suspensión, que quiere decir suspensión del contrato de trabajo, quiere decir se suspendo para que asista al trabajo y a la vez no le pago la remuneración, y la sanción máxima en materia laboral, que es el despido, ¿no? Claro. Entonces sanciona al trabajador por la falta que ha cometido y lo despide. Entonces, esos son los poderes que tiene respecto a la subordinación. Algo que no ocurre en locación. En una locación de servicio no ocurre ello, porque como se contrata el servicio, quien contrata el servicio no puede sancionar, no puede supervisar ni fiscalizar, sino él simplemente cuestiona el resultado por el cual contrató. Claro. El caso típico, por ejemplo, de la persona que contrata a un abogado para que le lleve un proceso penal, un proceso civil, qué sé yo. No contrata un profesional para que me brinde un servicio. Estoy contratando el servicio, no estrictamente el profesional. Claro. Y hay una gran diferencia, entonces. Sí, y el último elemento que los distingue es el elemento remunerativo, ¿no? En un contrato de trabajo hay remuneración. Y la remuneración implica determinadas cargas sociales. Por un lado tiene descuentos para el sistema de pensiones, genera a la vez el aporte, la obligatoriedad del empleador de pagar al sistema de salud, y también tiene por parte de SUNAT impuestos de quinta categoría. En cambio, en una locación de servicios no hay remuneración, lo que hay es pago de honorarios, retribución y cualquier otro nombre que se le puede dar, y esto no está afecto a las cargas sociales como en el caso de la remuneración, sino afecta al pago de impuestos, pero en este caso de cuarta categoría, que es una cuestión distinta. Entonces ahí tenemos una distinción y algunos otros elementos que nosotros podemos identificar para poder determinar si estamos frente a un trabajador o estamos frente a un locador. Por ejemplo, la exclusividad. Quiere decir, en el caso del contrato de trabajo, cuando se contrata al trabajador, en ese tiempo que yo le manifesté que es su jornada de trabajo, ese trabajador, como está a disposición del empleador, no puede desarrollar ninguna otra actividad, sino exclusiva para el empleador. En el caso de la locación de servicios, no. Como no hay una jornada, no hay un tiempo en el cual el locador está a disposición del empleador o de la persona que lo contrató, entonces él puede brindar sus servicios al mismo tiempo a varias personas o a varias empresas. Le pongo nuevamente el caso típico del abogado. ¿No? Un abogado contrata con una empresa o con una persona X y él al mismo tiempo puede estar desarrollando otras actividades de otros clientes, ¿no? O sea, tiene varios clientes, no solamente brinda sus servicios de manera exclusiva para uno, ¿no? Entonces, eso es un indicador que estamos frente a un trabajador también. Ajá. Después podemos identificar, por ejemplo, que cuando el trabajador se encuentra dentro del establecimiento de la empresa y utilizando
los instrumentos, los equipos, los materiales son proporcionados por la empresa. Claro. Entonces, es otro indicador que nos dice, entonces estamos acá frente a un trabajador. Lo que no ocurre en una locación, necesariamente una locación de servicios. En una locación de servicios, muchas de las veces, la persona que contrata al locador no le proporciona esos medios. Y es más, ni siquiera asiste al centro de trabajo. Claro, como lo decíamos hace un momento. Ahora, intendente, ¿en qué momento, para que quede claro, para que quede bien estipulado esto, en qué momento interviene la SUNAFIL? ¿Tiene que haber una denuncia de por medio o siempre ustedes en la constancia que tienen de la, ¿no? de los operativos que hacen encuentran estas irregularidades? ¿Cómo es que el trabajador puede llegar a ustedes? ¿Cuáles son los canales? ¿En qué etapa ustedes intervienen? Bien, SUNAFIL fiscaliza el cumplimiento de las normas sociolaborales o en seguridad y salud en el trabajo a través de dos mecanismos, ¿no? Uno, a través de una programación que se realiza de las inspecciones que se van a realizar por materias y a determinados grupos de empresas. Ajá. Y por denuncias del trabajador o de cualquier otra entidad, puede ser público, de terceros o de organizaciones sindicales que nosotros recibimos. O sea, Ajá. de oficio y por denuncia. Ajá. Entonces, de oficio nosotros hacemos una programación anual donde vamos a verificar por materias, por ejemplo, seguridad y salud, jornada de trabajo. Cuando venga la temporada de pago de gratificaciones, verificamos gratificaciones. Cuando venga la temporada de los depósitos de la compensación por tiempo de servicio, verificamos la compensación por tiempo de servicios. Cuando, por ejemplo, termine el año, el ejercicio anual, al siguiente año, entre los primeros 3 meses, estamos verificando la cuota de empleo para los trabajadores con discapacidad. Y así, verificamos por materias periódicamente. Y por denuncia, hacemos fiscalización a las empresas de acuerdo a lo que nos requieren, ¿no? Por ejemplo, viene un trabajador, nos dice, no me entregan boletas de pago. Entonces nosotros vamos y vamos a verificar. O viene el trabajador, he sufrido un accidente de trabajo. Entonces vamos a verificar a la empresa cuáles son las condiciones o los motivos por los cuales sufrió el accidente de trabajo. O viene un trabajador, dice, no estoy registrado en la planilla. Y vamos a verificar de igual manera por qué no lo ha registrado en la planilla. Y hacemos ese control, ¿no? ¿Es trabajador o es locador? Porque muchas veces las empresas dicen, es un locador. Y dicen, por lo tanto yo no tengo obligación de ponerlo en la planilla. Pero entonces nosotros hacemos ese análisis, como le digo, de la existencia de esos 3 elementos del contrato de trabajo y algunos rasgos o características que le están mencionando para poder determinar si es un trabajador o no. En todo caso, una vez detectados los casos, ¿de cuántos son las multas? Porque ustedes tienen la facultad de ponerle multa a las empresas. Sí, hay una tabla de multas, sería bueno se puede desde explicar leves en una hasta pizarra, graves, imagino, pero ¿no? sí, eso va a depender de muchos factores, ¿no? La imposición de una multa. Eso va a depender en principio, del tipo de empresa, porque es distinto imponer una multa a una microempresa, a una pequeña empresa, a una mediana o una gran empresa. Hay una escala de multas. Y también la multa va a depender del número de infracciones. Por ejemplo, se fiscaliza una empresa y vemos que no cumple con registrar sus trabajos en planilla, no paga las remuneraciones, no hace los depósitos de CTS, no hay gratificación, hay varias infracciones. Entonces va a depender también del número de infracciones. Y el otro factor que se determina al momento de imponer la sanción es el número de trabajadores afectados. Es distinto que la empresa incumpla con un trabajador que incumpla con 1000 trabajadores que tiene dentro del centro de trabajo. Entonces, hay una diferencia. Hay una graduación y hay una tabla para imponer las multas, pero le puedo decir que las multas pueden oscilar hasta las 100, hasta 200 unidades impositivas tributarias. Wow. ¿No? Entonces... ¿Y aquí en Moquegua qué porcentaje ustedes en cuanto a multas han colocado? O mejor dicho, ¿hay incidencia en esto? Sí, yo estaba revisando, por ejemplo, el año 2023, de toda la fiscalización que se ha hecho a las empresas dentro de la región Moquegua, de las 3 provincias, Hilo, Mariscal Nieto y Sánchez Cerro, de un promedio de 1000 empresas que se ha fiscalizado, el 30% han sido infracciones de multas. Ajá. Que se han multado a las empresas. Y eso oscila, he estado viendo, en sanciones en primera instancia, porque todavía hay expedientes que están en segunda instancia para
verificar la multa y quizá algunos se vayan a revisión al Tribunal de Fiscalización Laboral a Lima, pero hemos detectado que hay un promedio de aproximadamente 25 millones de multas que se han impuesto aquí en la región Moquegua, Wow. solo el año 2023. Por eso es que SUNAFIL está impulsando la labor preventiva, ¿no? Claro, En principio, porque tampoco orientando. su labor va a ser siempre poner multas y multas, ¿no? Claro. Creo que por ahí pasa la cosa, ¿no? Claro, entonces estamos saliendo con unas campañas fuertes en materia de orientación, capacitación, asistencia técnica a las empresas y brindando, así como ahora, entrevistas, charlas para poder capacitar, orientar. Y después de ello, como he venido manifestando, vamos a empezar con la fiscalización. Independientemente de las denuncias que nosotros recibimos. En esos casos, inmediatamente nosotros recibimos las denuncias y estamos saliendo a fiscalizar. Por ejemplo, lo que quiero darle, por ejemplo, los teléfonos de Sí, SUNAFIL. justo Nosotros le iba a preguntar eso. A ver. tenemos una central, un número, el 01 A ver, anote la gente, por favor. 39 02 800. 01 39 02 800. Línea gratuita. Línea gratuita, anexo 5301 y 5304. Pueden llamar y hacer sus consultas, sus denuncias. O pueden asistir también directamente a nuestras oficinas ubicados en la avenida Andrés Avelino Cáceres, L5, del Cerrito San Bernabé a media cuadra estamos. O también pueden ingresar a la página web de SUNAFIL y ahí interponer también su denuncia. O recientemente SUNAFIL ha lanzado un aplicativo que se llama SUNAFIL en tus manos. Quiere decir, todas las personas que tengan un celular con sistema Android, que es uno ya de los más usuales que tenemos, todos los ciudadanos tenemos un celular. Con Android, todo. Entonces, vamos a Play Store y bajamos el aplicativo SUNAFIL en tus manos. Ese aplicativo se maneja de manera sencilla y ahí lo va a guiar cómo es que tiene que interponer su denuncia. Le va a pedir algunos datos como identificación de la empresa, el RU de la empresa y algunos documentos que puede subir al sistema para que nosotros podamos hacer una evaluación y después de eso vamos a iniciar nuestro procedimiento. Y primero vamos a citar a la empresa, decirle, a ver, ¿qué pasa con este trabajador o estos trabajadores? ¿Por qué no se les está cumpliendo? Y después, si no cumple, haremos un proceso de fiscalización. Pero también, si los trabajadores tienen algún temor, que es lo que más claro, ocurre veces, ello, ¿no? Que me va a votar, ya no me va a contratar. Claro, a veces hay represalias por parte de las empresas con algunos trabajadores. También pueden ellos mantener en reserva su nombre. Denuncia. Entonces, pueden interponer su denuncia, solicitan que se mantenga en reserva la denuncia y nosotros actuamos de manera ya general por todos los trabajadores que están en esa empresa, identificamos y si realmente a el trabajador que interpuso la denuncia se le viene cumpliendo y a los demás trabajadores también. Perfecto. Intendente, yo quiero agradecerle su presencia aquí en Galaxia Radio. Lo comprometemos públicamente para tener una charla de más, temas en cuanto a lo que ustedes ejercen aquí en Moquegua, porque hay temas como el pago de gratificaciones, cosas así que seguramente se puedan conocer, porque hay gente que nos pregunta en las redes algunas cosas, pero el tiempo ya nos ha ganado. Intendente, le agradecemos nuevamente. Estaremos seguramente más adelante hablando de este y otros temas a cargo de su cartera. Algo para despedirse de repente. Sí, como le digo, gracias por darnos la oportunidad de poder compartir estos temas con la población. El derecho de trabajo es relativamente amplio, hay muchos temas por el cual abordar. El día de hoy hemos hablado de la jornada de trabajo y en otras oportunidades vamos a volver a poder compartir temas en materia de trabajo para poder que la población esté al tanto y conozca sus derechos laborales. Perfecto. Gracias, Eduardo, por la invitación. Muy bien. Gracias a usted, abogado Jesús Cornejo Vargas, intendente regional de Moquegua. Estuvimos con él conversando esta mañana. Volvemos luego del corte.